año 66, yo era ayudante de primera regular de la Cátedra de Técnicas Proyectivas y además era ayudante interina de varias otras cátedras, psicopatología y personalidad, con los profesores Bernstein, Lieberman y Blecher. Creo que fue una época muy rica, fue una época caracterizada por una gran ebullición intelectual, por un gran estímulo intelectual, dado en gran medida por los profesores, excelentes profesores que teníamos, por un grupo de alumnos muy especial, por una interacción entre las distintas facultades de Filosofía y Letras, ya que Psicología era un departamento de Filosofía y Letras, y en el famoso Coto, el famoso bar que estaba en Florida, en Viamonte, perdón, se daban grandes discusiones entre las distintas facultades, no solo políticas, sino teóricas, acerca de la pertinencia de distintos temas. Creo que el recuerdo del estímulo intelectual de esa época para mí fue inolvidable y me marcó para toda la vida. Creo que si yo puedo decir que algo le agradezco a la Universidad de Buenos Aires, es que la formación que tuve en esos años me permitió competir en todo el mundo. Me dio una formación, diría, cosmopolita, aunque parezca insólito. Y además un espíritu, diría, de compartir y polemizar, que luego no se reprodujo y que extraño enormemente y que quisiera que en un futuro la UBA retome. Es decir, de mayor contacto entre las carreras y facultades entre ellas. Bueno, más allá de las discusiones políticas sobre marxismo, no marxismo, etcétera, lo que se llamó la importancia del freudo-marxismo, etcétera, lo que me resulta, por ejemplo, interesante rescatar hoy era que ya en esa época había una polémica naturaleza-cultura que hoy aparece bajo la forma neurobiología versus sociología, psicología, etcétera, que sigue hoy y que aparece disgregada, sin un lugar donde realmente no se insulte sino se polemice. Y extraño que no haya polémica y que haya insultos, por ejemplo, de distintos tipos. Porque lo que había era posibilidad de dialogar y de ceder posiciones y de escuchar a los otros. Y eso a veces pasaba de mesa en mesa, es decir, que una mesa se metía en la pelea de la otra, aunque no nos conociéramos personalmente. Esa experiencia donde además los docentes se mezclaban con los alumnos, éramos todos muy jóvenes, los docentes y los alumnos, con mucha gente recién llegada de afuera, que empezaba a enseñar, como era el caso del Liceo Verón, que nos traía Lévi-Strauss, por ejemplo. Descubrimiento de Lévi-Strauss, el descubrimiento de algunos personajes que empezaban a sonar, Deleuze, por ejemplo, Foucault. Todo eso fue realmente inolvidable. Creo que no solo era un lugar donde en nuestra carrera tenía lugar el psicoanálisis y otras tendencias como la reflexología, etcétera, que polemizaban entre sí, sino un lugar donde en las otras carreras, para dar un ejemplo, yo tuve el privilegio de poder escuchar a Borges dando literatura inglesa. Íbamos a escuchar por gusto, como oyentes. Íbamos a escuchar a Riccieri enseñando ética, a Riccieri Frondizi. No puedo decir, había una pléyade de profesores. Eso da una formación inolvidable. No es el problema de ir a dar examen, es el problema de escuchar gente sólida, hablando y diciendo cosas que marcan la formación. El haber hecho una introducción a la filosofía que me sirvió toda la vida. Es decir, que muchos años después lo que me enseñaron me sirvió. Yo extraño ese clima en facultades que se han especializado, incluso la nuestra, que ahora es una facultad, y antes era un departamento nada más, y diría que extraño ese clima. Para mí fue algo que marcó mi vida, no puedo decir otra cosa.
más quizá que la dimensión política que estaba muy presente, es que me formó académicamente y me permitió insertar muchas veces en lugares muy complicados, sea en Estados Unidos, en Francia, en distintos lugares del mundo. Y bueno, a esa UBA yo le estoy eternamente agradecida. La disputa polémica era muy grande con la gente de sociología, con la gente de filo, con la gente de antropología menos, porque en esa época predominaba una cierta antropología física, que luego eso fue virando. Diría que fue sobre todo, si yo tengo que recordar, discusiones con gente de letras también. Había la sensación de que era una facultad de humanidades, que formábamos parte de eso. También recuerdo discusiones con gente de Facultad de Medicina, pero no recuerdo bien dónde nos encontrábamos, pero nos encontrábamos. Por sí, frecuentábamos bibliotecas, eso es otra cosa. Uno iba a las bibliotecas de otras facultades, había intercambios. Hoy en día eso no pasa, o pasa mucho menos, tengo la impresión, a nivel de los alumnos. Los alumnos se quedan más bien en cada facultad. Desde ya la ciudad universitaria no existía. Y desde ya, cuando pasamos a independencia, todo esto pasaba sobre todo cuando todos estábamos en Viamonte. Lo que hoy es el rectorado, para mí, cada vez que entro, es el recuerdo de la facultad. La facultad, lo que es el rectorado, era la Facultad de Filosofía y Letras. Solo la parte más externa era el rectorado. También el recuerdo de lo que es haber tenido un decano como José Luis Romero, el historiador. Historia era otra carrera muy presente. Es decir, todo ese clima intelectual donde uno leía libros, la presencia de la gran cantidad de librerías que había en la calle Viamonte, eso también es algo que extrañamos. Ya no hay tantas librerías, sí están en Corrientes, etcétera, pero las librerías de filosofía y letras, vamos a decirlo así, donde uno iba a ver las novedades. Bueno, ese recuerdo y una época en que se leía mucho y leer era parte, era normal, no era algo donde la bibliografía obligatoria era algo que se dejaba para no sé qué, era normal leerla. Pero era parte de un estímulo sistemático que yo agradezco a los profesores que nos formaron, que fue esa generación, esa universidad iniciada por Ligieri y continuada por otros, y bueno, que terminó en la noche de los bastones largos. Que la veíamos venir, en el año 66 el golpe estaba anunciado, todos sabíamos que venía, así que tampoco fue una enorme sorpresa, digamos, eso creo que es claro. En ese momento, digamos, todos esperábamos el golpe ocurrió, se suponía que se iba a intervenir a la universidad, bueno, está claro que hubo una decisión del gobierno de facto de decirle a los rectores que se adecuaran al gobierno, al rector y a los decanos, que fue rechazada. Sabíamos que la intervención se iba a producir, no sabíamos cómo ni exactamente cuándo. En ese momento yo estaba en el edificio de Independencia, en una reunión de cátedra, de la cátedra de psicopatología del doctor Lieberman, y nos enteramos que la policía está en la salida de Independencia. Evidentemente, aparte del shock y la angustia y el shock, sabiendo que la policía estaba por Independencia, nosotros estábamos adentro, más bien atrás, salimos por la ventana del aula mayor que da a Urquiza, por lo tanto no vimos a la policía, alcanzamos a salir justo antes. Y charlamos un rato y nos dispersamos, como es lógico, es decir, que yo no tuve ningún encontronazo directo. Digamos que estaba en condiciones físicas, tenía 23 años, como para salir por la ventana. Hoy en día no podría salir por la ventana, pero bueno, en esa época podía salir por la ventana como salimos todos, incluido el profesor titular. Y luego hubo una serie de reuniones, asambleas, mini asambleas, porque de un clima muy represivo, esto la gente no lo recuerda, en el cual se decidió la renuncia en masa de los que no estábamos dispuestos a aceptar la intervención
militar en la universidad, que fue un momento muy doloroso para todos nosotros. Yo llevaba, creo que alcancé a cobrar un sueldo, después del concurso nomás, y después renuncié inmediatamente. Creo que fue para muchos la interrupción de esa universidad, de esa facultad, etcétera, fue un proceso muy doloroso. Muchos se fueron para no volver durante largo tiempo, otros se quedaron. Respetable las distintas posiciones. En la Facultad de Filosofía y Letras, como todos saben, igual que Exactas y algunas otras, fueron las más afectadas, las más tradicionales menos, las más viejas, digamos, más que las más tradicionales. Pero bueno, muchas carreras se cortaron allí, en ese momento. Para nosotros era claro que no queríamos colaborar con un gobierno militar que, además, esto es algo que en general no se sabe, que planteaba un control ideológico muy fuerte en la universidad. Es decir, la libertad de enseñanza, la libertad de pensamiento estaba coartada y limitada. Esto hay que tenerlo muy claro. Es decir, creo que la gente no sabe que la policía miraba los libros. Por ejemplo, uno no podía, suponemos que alguien leía El Capital. La gente circulaba con las hojas del Capital dentro de otros libros, porque la policía miraba los libros. Eso quedó olvidado detrás del golpe del 70. Pero el golpe del 60, a nivel del control ideológico, fue muy fuerte. Es decir, hubo que entrar en clandestinidad intelectual, digamos así, y de costumbres. Hubo cuentos, todo el atentado a la minifalda, etcétera, la moralina, digamos. Fue una especie de regresión muy importante que experimentamos todos, y bueno, cada cual se encerró en su casa o en grupos. Fue un momento de proliferación de los grupos, donde se seguía estudiando y trabajando en la medida de lo posible. Bueno, yo creo que se derrumbó especialmente en el área de las humanidades lo que era esa ebullición de pensamiento. Piensen que la Facultad de Psicología, la carrera de Psicología en particular, estuvo cerrada un año. No sé bien Sociología, si Sociología también no estuvo cerrada un año. Y luego nosotros tuvimos un efecto directo sobre la profesión. Sale una ley de Onganía, ley decreto, porque no es una ley nacional, porque no fue una ley de facto, que prohíbe el ejercicio de la psicología, de la psicoterapia a los psicólogos, y nos pone absolutamente como auxiliares médicos. Nosotros peleamos en los hechos, trabajando en la ilegalidad durante largos años, hasta que salió una ley en la época de Alfonsín. Pensemos que a nosotros nos declararon ilegales, nos borraron como profesión prácticamente. Es decir, no fue sin consecuencias para nosotros. Fue una época muy dura. Después que salió Onganía, las cosas un poco se suavizan, porque en los hechos nunca hubo ningún juicio en contra, pero evidentemente hubo un ataque muy directo hacia la psicología en particular, sobre todo el ejercicio profesional. Esto para dar un ejemplo concreto de cierre de carrera, etc. Luego hay una cierta reapertura después, posterior, creo que es 69, donde algunos vuelven. Yo personalmente no volví. No quería volver bajo una dictadura militar, no estaba a favor, hasta que no se volviera una universidad, vamos a decirlo así, de la Reforma, es decir, con un gobierno constitucional. Y bueno, quedé fuera de la universidad durante 2 años de dictadura militar, ¿cierto? Bueno, para mí fue duro, en el sentido de haber perdido el ámbito de docencia, que siempre fue algo que me gustó mucho, por lo que tuve una verdadera vocación. Seguí teniendo lo que se llamaban grupos privados, pero en un momento dado, ya que el psicoanálisis era lo que más me interesaba, yo empecé a estudiar medicina. Hice 5 años y medio de medicina en una facultad con controles muy severos, como era una facultad bajo la época de Onganía,
pero que no estaba tocada académicamente, ahí se conservó, al revés, era una alta exigencia, pero con intervalos, porque entre medio tuve mis hijos, seguía trabajando. Lo que pasa es que cuando vuelve, se hacen las elecciones de los años 70, el 73, para ser más exactos, y hay una vuelta a la democracia, y hay una vuelta a la universidad, debo confesar que no solo yo, sino muchas otras personas que habíamos estado en la Universidad del 66, fuimos vetadas por no peronistas. Entonces configuramos algo que se llamó el Centro de Docencia e Investigación, donde enseñábamos los que habíamos sido excluidos de la universidad. Inventamos algo, ya que fuimos acusados de cientificistas de izquierda, un término muy vago, ¿no es cierto?, que quiere decir cientificistas de izquierda. Me acuerdo que era el mote que nos pusieron a muchos, no voy a dar todos los nombres, de muchos que habíamos sido concursados en esa época, porque no hay que olvidarse que habíamos sido concursados. Muchos de los que volvieron de los que entraron no habían sido concursados en esa época. Algunos sí, otros no. Digo que fue sufrir una segunda discriminación, ya habíamos sufrido una por nuestra posición, y simplemente diría que me convenció, o ayudó a convencernos, a mi esposo y a mí, que bueno, cuando por diversas circunstancias en el 75 decidimos irnos del país, con lo cual el medio año, un poco más que me faltaba de medicina, no lo terminé nunca, y nos fuimos a Venezuela, a país al que le estoy muy agradecida, desde ya que no era la Venezuela de Chávez, mucho antes, porque nos acogió muy generosamente y fue muy generoso para con nosotros durante los 8 años de estadía. Y encontramos, sí, un país que en ese momento era democrático y que fue muy generoso en el recibimiento que nos dio a ambos. Y donde yo pude trabajar con mucha libertad y mucho contacto con todos el medio psicológico e intelectual de Venezuela, que me dio un gran reconocimiento y que me permitió, yo cuidé mucho también de no invadir ciertas áreas, siempre fui invitada a la universidad, pero nunca trabajé en la universidad, trabajé como psicoanalista, con reconocimiento de mi título, y debo decir que pude aprovechar que Venezuela está mucho más cerca de Europa que la Argentina, parece que no, pero 8 horas no son 12, y aproveché para hacer mi doctorado en París. Y un intercambio muy fuerte con Francia, que culminó en la invitación al doctor Lacan por primera vez a América Latina, en el cual dio su último seminario en Caracas, que se llama el Seminario de Caracas. Cuando se abre la posibilidad de la democracia, volvemos en julio para votar después, y ahí empezó a participar, y ahí vuelvo a la UBA, en lo que sería la recomposición de la Universidad de Buenos Aires y lo que es la carrera de psicología, que luego se transforma, empiezo en el consejo asesor, directivo asesor, ¿cómo era? Interventor, no me acuerdo ahora el título exacto, miren, yo para esas cosas soy malo. Pero bueno, empiezo a trabajar en el consejo y luego concurso, lo que es una materia nueva, que es Escuela Francesa, donde enseño Lacan, donde me jubilé hace unos años, cuando toca, y ahora soy profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, digamos. Era otro Buenos Aires, 8 años es no poco tiempo. Muchas cosas habían cambiado. Evidentemente yo no ignoraba nada de lo que había pasado, por algo estaba afuera, no voy a decir que justamente estaba muy al tanto de todas las violaciones de derechos humanos y demás, pero diría que fue un cierto shock
encontré todo muy cambiado. Diría que encontré un cierto deterioro cuando volví respecto al país, pero evidentemente la dictadura militar no pasó sin dejar una cierta tierra arrasada que se veía en distintas instancias, especialmente a pesar de la resistencia que hubo, solapada como siempre en Buenos Aires, en lo cultural. Pero bueno, había también, una vez que Alfonsín ganó las elecciones, una sensación de esperanza y de creación muy linda, en la cual uno se pudo incorporar y sentir cierta esperanza con lo nuevo que pasaba, especialmente en el lugar que yo sentía que era el mío, que es la Universidad de Buenos Aires. Que yo siempre siento que es el lugar donde yo pude colaborar con el país, que es mi lugar en la Argentina, digamos, donde yo puedo hacer algo, que es esta. Esta es mi casa, digamos, personalmente. Y siento que, bueno, que trabajé todo ese tiempo y que construí algo en todos estos años acá, en la Universidad de Buenos Aires. Creo con un cambio que para mí fue difícil de pensar, que uno ha hecho lo posible por hacerlo, que de esa universidad de los 60, que era mucho más chiquita, es decir, éramos 40, digamos, por tirar un número cuando empezó, a una universidad, a una facultad que tiene 15.000, es decir, del pequeño grupo a la masividad. Ya éramos masivos, éramos como 1.000, creo, en el 66, ya era un escándalo en esa época como número, a tratar de mantener la calidad de la enseñanza en una universidad masiva, lo cual fue el desafío de todos esos años, cómo mantener calidad con masividad. Ese es el desafío de la UBA, cómo mantener un nivel de enseñanza alto con una cantidad de alumnos que es muy difícil de manejar. Y además formar docentes de vuelta, formar docentes. Porque veníamos con años sin formación de docentes, digo, en la facultad están, creo que en otras se mantuvo la formación docente de otras maneras, pero en psicología tuvimos que empezar de cero, porque el personal era todo personal de las Fuerzas Armadas, etc. Hubo que empezar prácticamente de cero a formar gente. Recuerdo cuando se concursó la cátedra esta, que era nueva, el esfuerzo monumental de formar en un plazo corto docentes que pudieran transmitir con idoneidad los nuevos contenidos. Bueno, creo que fue un esfuerzo que la facultad ha hecho, que se hicieran los concursos como se han hecho en forma muy sistemática y que se concursaran todos los cargos. Creo que, y además una creencia firme, como la tiene la UBA, en los concursos como forma de incorporar gente, ¿no? Me parece que es una ideología que comparto, un concepto que comparto totalmente. Yo creo que, por lo menos en la experiencia de América Latina, comparándolo con mi experiencia, yo he enseñado bastante en Europa y en Estados Unidos, qué fácil que es perder la libertad en nuestros países y qué caro que es, cómo se paga con generaciones. Acá nosotros tenemos un cierto agujero generacional que, bueno, ya se está compensando, pero que hubo un agujero generacional. Entonces, que estén muy atentos porque uno la da por sentada hasta que la pierde. Y me parece que el golpe del 66, que no fue ni por casualidad, tuvo que ver con las pérdidas de vidas humanas, etc., sí mostró lo que estuvo en el origen de ese otro golpe, con la pérdida de libertad que llevó a una serie de movimientos, en fin, no voy a entrar en detalle, que permitieron lo de los 70. Estuvo en la génesis de los 70. Entonces, que estén alertas a que no hay que perder la libertad de pensar y las distintas posiciones, incluso dentro de una misma disciplina. No solo es la libertad de pensamiento político, es la libertad de pensamiento en general, intelectual, en distintas áreas. La posibilidad de confrontar posiciones diferentes, la posibilidad de ser capaz de tolerar que otros piensen diferente y que no haya un pensamiento único. En lo que sea, no estoy hablando solo de la política, estoy hablando de las ciencias, de las humanidades,
No hay el unicato del pensamiento es malo. Y además, por otro lado, eso se acompañó, como se acompañó en el golpe del 66, de una moralina que también fue mala para el país. Entonces, bueno, creo que eso es lo que puedo decirles. No den por sentado la libertad, porque ellos no vivieron la falta de libertad que nosotros vivimos y esconder libros, o, como nos pasó cuando nos fuimos en el 70, quemar libros, que es algo, una de las cosas más dolorosas que yo tuve que hacer. Pero bueno, hay veces que la supervivencia y los hijos y qué sé yo hacen que uno tenga que hacer cosas que no quiere hacer. Entonces, que alguien como yo haya alguna vez tenido que quemar libros, confieso, es una cosa más fea que lo voy a hacer en mi vida. Pero bueno, a veces no hay más remedio. Entonces creo que a las generaciones esto les parece como un mito, es como lo que yo le comentaba antes, que alguna vez yo no haya podido entrar en el Buenos Aires porque era mujer, cosa olvidada, impensable hoy, ¿no es cierto? Bueno, eso no va a volver a pasar, pero eso de quizás alguna vez tener que volver a quemar libros, de no poder pensar, de no poder tener la libertad de elegir la posición que uno tiene, me parece que es algo que las nuevas generaciones tienen que tener siempre presente. Y por eso el golpe del 66 fue un golpe al pensamiento que no hay que olvidar.